candidata Denise. Buenas noches al público en general. Les vengo a decir cómo elaboré mi traje. Como pueden ver, está hecho de maíz. Y saben que el maíz es fundamental para todo el pueblo, para todo el mundo, para todos los municipios. Las hojas también pertenecen al maíz, porque el maíz, las hojas cubren el maíz, la mazorca. Y como pueden ver, tengo la iglesia de San Agustín de Hipona dibujada en la parte de enfrente. También tengo maíz color morado, que es parte de todo esto. Tengo semillitas que forman los objetos naturales que nos rodean por todo el mundo. Gracias. Muy buenas noches, querido jurado calificador, licenciada Nancy y público en general que nos acompaña. Tlachichilco significa tierra colorada o lodo rojo, aldea de Guayacocotla fundada en el siglo XVI. Soy Azarel y a continuación les voy a explicar cómo elaboré mi traje. Como pueden ver, está elaborada la iglesia con maíz que se cultiva en las diferentes comunidades de Tlachichilco. También dibujé el Cerro de las Cruces. La silueta está dibujada de café y está rellena con pasto natural. En la parte de abajo tengo el kiosco que todos visitan cuando vienen a Tlachichilco. También tenemos algo en nuestro municipio, el aguardiente. Elaboré una fábrica de aguardiente en representación a mi abuelita y a mi tío Leonel, que desde hace años está aquí en Tlachi. También elaboré un capote que representa el carnaval de mi bello Tlachichilco y la máscara. Sin antes olvidarme de la iglesia, podrán observar que elaboré el santo patrono de San Agustín de Hipona, elaborado con puro maíz. También está elaborada con bordados que se hacen aquí en la comunidad, como lo puede ser Apetlán. Mi diadema está elaborada de ojo de totomoxtle, que se da en las diferentes comunidades de Tlachichilco. Las flores también están elaboradas de ojo de totomoxtle de mi falda. Los aretes están elaborados de café y de semilla de cacao. Gracias.
con un aplauso a nuestra siguiente candidata, Maritza Silencio. Público en general, presidenta municipal y jurado calificador. Mi traje lo elaboré con material reciclado para tomar conciencia al medio ambiente. Como pueden ver, lo elaboré con bolsas, vasos desechables, discos que ahora ya no son tan utilizados, y como pueden ver, la blusa lo hice con cucharas y aerosol. Gracias. Viene con nosotros la señorita Quetziel Castañeda. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Quetziel Castañeda Romero y les traigo este traje típico elaborado por una servidora. Está hecho de cosas que encontramos en nuestra región, como son las hojas de izote, las flores de zacate y semillas que representan la labor y el cultivo de nuestra bella gente de nuestro municipio. Así como también les muestro con orgullo el escudo de Tlachichilco, el cual representa a las 3 lenguas indígenas que son el náhuatl, tepehua y otomí. También les muestro la imagen de nuestro importante santo patrono San Agustín de Hipona, que representa la fe de nuestra Iglesia Católica. El penacho, el traje y el copal representan a nuestras tradiciones que hay en nuestro pueblo, como lo son el carnaval, las fiestas patronales y el Todos Santos. Gracias. Le enseñamos con un aplauso a nuestra
Atlachilco, Veracruz. Es un gran honor para mí poder presentarme con esta vestimenta que he elaborado. El tocador y parte del vestido están elaborados con la hoja de maíz. Los aretes tallados en bambú. La otra parte del vestido y los tacones que están elaborados con 3 tipos de semilla de maíz, de los